Un saludo para todos y bienvenidos otra vez al programa de los jueves de Vida Coherente Sociedad Civil. Continuamos el trabajo de difusión con el doctor Yogari Pujol. La investigación la hace él, nosotros simplemente difundimos con él y personalmente yo creo que es la hipótesis más sólida que escuché sobre la redacción de todo el Nuevo Testamento. Como esta semana no sé por qué me topé tantas veces con un personaje de los Evangelios, el título de lo que se va a desarrollar hoy, que de paso el doctor todavía no limitó eso, porque habría material, desde el Antiguo Testamento hasta ahora habría material, porque era un uso común el hacer un constructo. ¿Qué es un constructo? Es tomar de acá, de acá, de acá, de acá y fundirlos en un personaje. ¿Ok? ¿Cómo le va, doctor? Bueno, pues muy bien. Con ustedes estoy siempre, yo estoy animado, pero con ustedes estoy súper animado, porque en toda la vida, psicológicamente, pues interesa encontrar personas que les interese lo que uno está haciendo. Sí. Yo no busco aplausos, pero se ve, cuando un artista hace algo, le aplauden, pues verdad que uno en fin, la vida, somos así, ¿no? Pero yo solito miro, porque cada persona creo que tiene que aplaudirse a sí mismo si obra con recta conciencia. Pero cuando hay una serie de personas que les interesa lo que uno hace, pues evidentemente que, bueno, uno está estupendamente bien. O sea que, Sí. sí. O sea que Son unos cuantos. Esto lo van a escuchar muchas personas. Acá estamos hablando de miles en este programa. En su curso, el curso del sí, doctor, que estos programas los hacemos para recordarles el curso, hay sí. solamente 20, por lo menos esperamos que vayan todos esos y que no falte ninguno, porque miren que la tercera clase viene linda, es la pasión de Jesús. Pero hoy son los constructos literarios de los que se acuerde de los personajes de los evangelios. Bueno, pues muy bien. El- yo creo que los personajes del Nuevo Testamento siguen la misma línea de los del Antiguo Testamento, o sea, no han variado. Porque es verdad que varias personas o exégetas pues ya han encontrado cosas del Antiguo Testamento, por ejemplo, el diluvio, pues no les cuesta nada. Como son cosas que no pertenecen a Jesús, pues allí no ha habido freno y por lo No, tanto no ha habido ningún problema y por lo tanto si dicen que Moisés no ha existido, pues no pasa nada. Ya se ha encontrado, por ejemplo, algunas relaciones de Moisés con el, el rey Sargón, ¿verdad? Del año menos 2000 y pico. Eh, Asirio. Sí, asirio. Bueno, pues muy bien. Sí, todo el mundo conoce o tendría que conocer, o no hay ningún problema en conocer, que aquella historia de Moisés abandonado en las aguas con una canastilla, etcétera, etcétera, esto está palabra por palabra de ese nacimiento también especial de Sargón, también que fue concebido por una mujer y entonces pues la puso en el río, etcétera, y fue recogido y luego más tarde pues por porque se enamoró de una diosa, creo, pues entonces, bueno, pasó a ser un personaje fantástico. Y Es eso, un personaje muy importante porque lo sí, hacen conquistar la ciudad de Samaria. sí, bueno, pues entonces, pero esto sí que se admite. En cambio, en mi trabajo, pues eh, yo lo he hecho en catalán, pero ya muchas personas me lo piden. No sé si lo van a ver. Es mm, este libro que es los cuentos egipcios eh, para la eternidad. El náufrago. Apenas salgan en castellano, Sí,
y Sinué el Lo, egipcio. O sea que lo esto, compramos. este libro, pues yo he estado trabajando esos dos cuentos muy importantes que son Sinué el egipcio y el náufrago. ¿Hablemos de Sinué el egipcio? Pues sí, una parte muy importante de la vida de Moisés está copiada casi al pie de la letra de Sinué el egipcio. No sé si, bueno, en un momento se puede explicar la historia de Sinué. Sinué estaba digamos, en Egipto, evidentemente, era uno de los hombres importantes de la corte real y no estaba en aquel momento presente, estaba en una campaña militar y entonces llegó un mensajero diciendo: el faraón ha sido muerto y seguramente asesinado por uno Por de los... disidentes, por un grupo de disidentes. Y entonces él, el Sinué, pues preso de... Es muy interesante porque la psicología de Sinué no sabemos exactamente por qué huyó, pero temiendo quizá Porque que le temiendo a ese grupo de disidentes. inculpado, que fuera inculpado en eso, pues huye. Muy bien, huye. Y entonces esa huida, pues va yendo de pueblo en pueblo, va yendo, o sea, va atravesando. Es muy interesante porque esto es exactamente lo mismo que hace Jesús. Sabía Jesús, que se hizo una película con el argumento de Sinué el egipcio. sí, pero cuidado con las películas porque Sí, luego sí, sí. traicionan muchísimo el... Pero se sabe muy Sí, bien cómo fue todo el argumento. sí, pues lo que es interesante, que entraría ya en es una parte de Jesús, una parte muy importante de Jesús es esos viajes que hace constantemente por casi todos los pueblos importantes de Palestina y de Sirio-Palestina. Porque atraviesa alguna frontera. Bueno, muy bien, pero esto es esto. Si no el egipcio, están caminando de día y de noche, como Jesús. Si no el egipcio tiene sed y tiene sed Jesús. O sea, hay toda una serie de cosas, porque claro, cuando se me Lo pide... ayudan unos beduinos. Y luego al final van, el Sinué el egipcio llega a Retenú con los beduinos, etcétera. Cosa que exactamente esa parte Moisés. pues, está copiada, o sea, para la vida de Moisés también. O sea, Moisés es muy interesante ver que aquí en Sinué el egipcio, pues no, evidentemente que Sinué no ha tomado parte en el asesinato, en ese complot, pero Sí. sí que en cambio los que hacen la vida de Moisés no van por cuatro caminos. Él sí que mata a un egipcio. Mata a egipcio por las razones esas de que oprimían a su pueblo. Esto es igual. Pero sí que tenemos... Tenían que tener una razón para la huida. Sí, claro, sí, sí, exacto. Muy bien. O Ya, sea que hemos dicho siempre que no es una fotocopia, sino que los que hacen exacto. entonces copian lo esencial y luego hay cosas que no son iguales, evidentemente. Pero muy bien, pero los dos, entonces ya tenemos aquí que Moisés huye y también se va, pues al final, al país de Madián. Y allí, si no el egipcio, pues se casa con una hija del hombre importante y Moisés también con una hija. O sea, hay unos paralelismos increíbles. ¿Qué más da el Sinué el egipcio? Bueno, pues muchísimas cosas en este libro que los cuentos egipcios, pues allí hay unos paralelismos pues muy, muy importantes. Pero ¿Usted aquí conoce la datación de este cuento? de Sinué el egipcio, pues Sinué el egipcio estamos más o menos en el menos 1100, 1200, Okay. pero no está mal, no está mal. Pero entonces, ese Sinué, la historia aquella, por ejemplo, de David y Goliat, pues Sinué como está muy bien allí, muy bien considerado en Retenú, que se casa con la hija del principal de allí, etcétera, hay un envidioso, un hombre, pues, un hombre, pues, gigante, Claro. etcétera, y entonces, pues, hay una lucha, y Sinué le clava una flecha en el cuello, lo mata.
Y esa historia, pues, es ni más ni menos que David y Goliat. Me O sea, parece más creíble que una piedra de sí, onda. sí, la onda. Bueno, pues el cuento egipcio es una flecha. Bueno, pues muy bien. Ahora dice Wittgenstein que David sí existió. Lo que pasa es que no tenía nada que ver, no tiene nada que ver como lo cuentan, ¿no? Pero sí existió. La casa de David fue uno de carne y hueso, digamos, ¿no? De David para Bueno, atrás son todos inventados. De David para adelante hay gente. Pero no tiene bueno, nada que ver la vida, como la dicen ahí. sí. Bueno, ya Israel Finkelstein ya nos ha dicho que el 90% de toda esa historia de Israel es una historia también de papel para, digamos, para honor y gloria de- para crear una identidad, una identidad. Pero bueno, o sea, estamos hoy hablando de cómo se construye un personaje. sí, Y evidentemente que no hay que yo sepa, ningún personaje creado de esta forma literaria que sea de una fuente única. ¿Por qué? Porque, claro, vamos a ver, si se inventa un personaje, como hay que darle mucho cariz, mucha fuerza, pues incluso la vida de una persona, quizás sí que tengamos una persona que, bueno, es algo maravilloso en todos los aspectos, pero como siempre flojea alguna cosa, pues entonces uno se inventa, en las películas se ve claramente, o en las novelas, pues se recrea la historia de un personaje histórico, pero en cambio hay muchas cosas que dicen, no, esto nos viene, pero en fin, queda muy bien para la película. Bueno, pues esos personajes bíblicos, lo que estamos hablando hoy es de que toman fuentes muy distintas. Aquí acabamos de ver cómo Moisés es de dos fuentes importantes, como es Sargón y Sinué el egipcio. Bueno, pues, ¿qué más? Hablemos, pero pues. ni siquiera en el caso de Jesús se toma una sola No, fuente. no, no, no. Evidentemente que en el caso de Jesús, como es un personaje extraordinario, pues ¿cuáles son las fuentes? Acabamos de ver que, por ejemplo, esa itinerancia, ese ir de pueblo en Ah, sí, pueblo, hasta lo mismo que Sinué y Moisés, pues vuelven, Sinué vuelve otra vez a Egipto y Moisés, y Moisés vuelve también al faraón y Jesús vuelve también a Jerusalén. O sea que exacto. los tres vuelven. Porque sí, sí Pero Osiris no era así tan itinerante, ¿no? Digo, sí Osiris. el... El ¿Quién? de Set Medos, sí, sí Bueno. Osiris. Vale. No viajaba tanto, digo. Bueno, ahora pasamos al Senme. Bueno, sí que viajaba, lo hicieron viajar mucho porque ¿Ah, sí? los magos lo trasladaron a Ah, Etiopía. O sea que lo vaya, sí, también, vaya viajó, viaje, pero obligado. sí, obligado. Pero bueno, a ver, ¿qué más? Eso de Jesús. Pues Jesús, eh, hay aquí, cuando se crea este personaje, pues se hace con todo el saber y digamos, el saber de la gran teología egipcia y Ancestral. de los cuentos egipcios, porque los cuentos, como todo estaba bajo el poder del faraón, pues necesitaba el níquil obstat, o sea, no hay literatura que no esté dentro de la línea de la diosa Maat, del orden, por lo tanto, aparte de que se necesita. Lo que sí que hay alguna cosa extra son los grafitis y alguna cosa de estas, digamos, pero claro, todo lo que tenemos como tenía que pasar por unos papiros, etcétera, y esto era caro, todo estaba bajo el poder del faraón, ¿no? Por lo tanto, todo lo que se escribía Se estaba dice dentro de la los línea. textos de las pirámides, pero también se utilizaban, ¿no? Por este mi hijo amado, en quien Sí, Blasco bueno, estaba pues en la tumba de... claro, pues empezando por Jesús, su nacimiento, ya hemos visto, el otro día estuvimos hablando, ¿no? De que es el cuento de Sedme, que es, se le aparece el ángel o se aparece la divinidad que dice Amai Tusquet, o sea, ya vimos el paralelismo del nacimiento de Jesús. Pero luego
hay, por ejemplo, aquí al lado tenemos el bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús ya está dentro de la gran línea, de la gran teología, que es los textos de las pirámides, tú eres mi hijo amado, que esto es de la diosa Nut, etcétera. O sea que esto es muy importante. Casi 3.000 años antes de Cristo. Sí, sí. Casi 3.000 años, sí, sí, los textos de las pirámides. Pero ahora, hablando de eso, podemos decir Juan Bautista. Juan Bautista, otro personaje que para mi modo de ver no ha existido tampoco nunca, porque es un personaje también, podríamos dedicar un día. Es que hay tantas cosas que la verdad que no se puede decir en un momento. Pero, por ejemplo, hay un aspecto de Juan Bautista muy importante, que es que él es el que abre los caminos, el que prepara los caminos del Señor. Que va Pero adelante. sí, pero esto es del dios Upaut. El dios Upaut egipcio es el que abre los caminos. Cuando el dios sale en una barca que pasa una vez al año, creo, o sea, que hace una salida para que la gente lo aclame, etcétera. Upaut es el dios que se pone en el barco del faraón, se pone delante y abre los caminos del señor faraón. O sea que simplemente eso ya es muy importante, pero claro, cuando uno habla con los exegetas no tienen ni idea de quién es Upaut, y cuando uno habla con los egiptólogos casi no tienen idea pues de que Juan Bautista sea el que abre los caminos del Señor. Por lo tanto, estamos en dos mundos dispares y muy alejados, y yo intento acercarlos simplemente. Bueno, pues ya está. Tenemos aquí Juan Bautista y Juan Bautista, pues hay muchas otras cosas que es... Bueno, también hay que decir que hay unos paralelismos internos, muchas cosas de Juan Bautista y de Jesús son idénticas. Y por ejemplo, de San Pablo. Simetrías que usted dice. Bueno, las simetrías, pues bueno, sobre todo ese al principio de su vida. Y ahora no la tengo aquí, pero es mi primer trabajo que hice en la universidad, cuando el profesor me pidió algo pues para empezar, ¿no? Para los primeros pasos para tener el doctorado. Y entonces, pues yo hice en paralelismo de las primeras páginas de Jesús y de Juan Bautista, y entonces, pues en griego, se ve que se utilizan exactamente las mismas palabras, todo. O sea, el 99% es exactamente exacto. Copia, sí, o sea, sí, hay un paralelismo exacto. Pero ahora me acuerdo de que había una frase y él dijo, mira, esto no es exacto. Y yo le dije, perdón, pero significa lo mismo. Y el profesor me dijo, pues es verdad. Pues bueno, entonces, si fue mi primer trabajo y vi que, en fin, el profesor pues decía que iba por buen camino, pues me alegré. Pero eso es así. Pero bueno, a ver, es que con ustedes el tiempo va pasando rápidamente. Sí, yo quisiera hacer una aclaración para los que están preocupados por la existencia o no existencia de Jesús, que de ninguna manera se está tratando eso aquí. O sea, lo que se está tratando aquí es quién redactó el Nuevo Testamento, los Evangelios especialmente, pero no de los debates que hay de la existencia, eso no. Ni siquiera es relevante para esta investigación, porque esta investigación demuestra que todo el Nuevo Testamento se escribió en Egipto, y eso es lo que está en nuestra cultura. Si hubo otro maestro llamado Yeshua, ni sabemos lo que dijo. Sí, evidentemente que no sé. Al fin y al cabo, los que dicen que sí, que ha existido, pues no hay ningún problema, porque el problema es saber qué es lo que ha dicho, qué es lo que ha hecho, etcétera.
sea que nosotros no vivimos de esto. Hoy estamos hablando de cómo se construyen los personajes. Y, por ejemplo, estaban diciendo María Magdalena, ¿no? Me Sí, decía, sí, me bueno, encontré pues, varias veces con María sí. Magdalena esta semana, no sé por qué. Bueno, pues María Magdalena, pues estamos en otro constructo literario. El constructo literario de María Magdalena, pues eh, lo encontramos sobre todo pues, en Isis. ¿Por qué? Porque Isis, claro, eh, se entiende muy bien esa, digamos, esa dimensión de María Magdalena. Aparte que podemos decir enseguida que Magdala, por mucho que quieran, no se encuentra, no se ha encontrado. Luego han querido decir que sí, pero Magdala está en la región del Fayum, en Egipto. Egipto. En Egipto está completamente, tenemos los documentos, tenemos el sitio exacto, María de Magdala, al lado del Fayum, Egipto, que esto ya es interesante. Pero Increíble. bueno, sí, sí, no, es que esto es muy importante. Pero aparte de esto, pues entonces, ¿qué pasa con Magdalena? Pues ella es la que tiene una misión, que es en lo que se llama la obertura de la boca. Abrir la boca del muerto para presentarlo cuando en Egipto muere una persona y muere el faraón o muere alguien, Osiris, por ejemplo, pues entonces hay Rito. hay un ritual en el cual pues, es necesario que la momia vuelva, la persona vuelva a tener los sentidos abiertos. Y entonces se llama esto de una forma muy elegante la obertura de la boca. Y hay incluso un utensilio que, bueno, que es para abrir la boca, lo cual significa que el muerto tiene que volver a tener todos los sentidos, a volver a hablar, a volver a ver, a sentir, etcétera, etcétera. Y luego, evidentemente, la dimensión sexual. Por eso, aquí hay algunas imágenes en las que se ve claramente cómo la momia pues, se le hace lo que llamamos digamos, un rehacer o un revivir sexualmente. Y esto es muy importante. Y es lo que hace María Magdalena. ¿Por qué va al sepulcro? ¿Por qué va al sepulcro? Precisamente para hacer esta dimensión. Pero claro, los que hacen el Evangelio son muy recatados y no van a reproducir, digamos, lo que es, pues, ese acto. Y entonces, de una forma elegante y entre líneas, se dice, Jesús le dice, no quiero, deja de... Claro, aquí la traducción también, claro, estamos en un momento, digamos, delicado y por eso se traduce a Jesús le dice a María Magdalena, no quieras seguir tocándome porque todavía no he ido al Padre, etcétera, etcétera. Y aquí se podría interpretar de muchas maneras. Se puede interpretar, por ejemplo, decir, yo no necesito esto porque yo como Dios, etcétera, pues yo mismo me resucito o me abro los sentidos, pero es igual. Pero en cambio, esa María Magdalena está allí porque está reproduciendo uno de los actos importantes, que es de la preparación del difunto para luego ir al juicio, ¿no? Para presentarse delante del tribunal o para ir al Padre, como dice Jesús, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, esto es una dimensión. Pero también hay muchas otras cosas de San María Magdalena, que es Tubabú. Tubabú no hemos hablado, creo yo, todavía, porque es del cuento de Sedme I. El cuento de Sedme I, que yo estoy preparando y casi a punto de decir, pues es otra situación de ese personaje femenino que tiene mucho que ver porque es ella la que se acerca la que se acerca, digamos, más a este personaje femenino, que además la casta Susana
La casta Susana, que recordarán el Antiguo Testamento, pues el pasaje este de la casta Susana y de aquellos dos hombres que querían abusar de ella, etcétera, etcétera, pues está copiado de ese cuento egipcio de Tubabú. O sea que Sedme Tubabú, uno, Sedme uno. Sedme uno. Tubabú, pues el material de ese cuento ha pasado en parte para la casta Susana y en parte para María Magdalena. O sea que estamos hablando de eso, de que los personajes literarios son verdaderamente unas construcciones literarias que nos vienen de muchos sitios, pero todos ellos egipcios. Y salvo lo que hemos dicho de Sargón, que esto es del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo, yo estoy esperando que alguien me aporte algún texto que no sea egipcio. Porque hasta el momento... Ya Sí, está saturado. bueno, sí, pero yo no sería, bueno, no es que no hay ningún problema, pero lo estoy esperando porque no. Y ya saben que ahora últimamente pues estoy trabajando en esa fuente egipcia de El poder de la coraza, que son Poder de la coraza. sí, porque Jesús está, muchas cosas que dice Jesús, por ejemplo, aquello que dijimos rápidamente de que el que no tenga espada lo dice a sus apóstoles, pues Que que venda. venda un manto, etcétera, etcétera. Eso es de la coraza y de aquel trozo tan, digamos, que no se entiende para nada cuando en el Evangelio de Lucas habla de una parábola que dice que había una vez un rey y dijo, y el que no esté de acuerdo conmigo, que lo traigan delante de mí y yo mismo le cortaré la cabeza. ¿Verdad? Es de Lucas, creo que es 19:27, y es claro, algunas veces alguien ha dicho, pero ¿qué dice usted si esto es una parábola? Claro. No, pero en cambio yo he estado leyendo a los especialistas de este pasaje y dicen, evidentemente, bueno, primeramente es muy interesante porque ese papiro, ese cuento egipcio de la fuerza de la coraza, pues una parte, el Evangelio, los evangelistas lo utilizan como histórico por parte de Jesús. Y una parte, la parte que les interesa, lo utilizan como algo que no es histórico, que es una parábola. O sea que utilizan, sería el Nuevo Testamento ya es una parábola, ya todo es una construcción literaria. Pero luego, dentro del cuento hay otro cuento cuentado. O sea que es muy interesante. Y sí, y lo ponen como una parábola. Pero sí, ahora no hemos dicho nada de El hijo pródigo. El hijo pródigo es una parábola. Es un Pero cuento, dentro de otro no, cuento. pero si Sinué el egipcio, cuando vuelve otra vez es exacto. O sea que es muy interesante eso de las parábolas, porque juegan con todo. Y bueno, pues entonces aquí el Jesús, ¿de qué está formado? Está formado pues de Sedme 1, de Sedme 2. Bueno, es que de Sedme 1, por ejemplo, no hemos hablado, pero es la Eucaristía. Todo lo que hace referencia al don del cuerpo, pues esto es del himno caníbal. El himno caníbal es muy importante. El himno caníbal habla precisamente que los dioses pues se comen el dios come, o el faraón, y aquí comen la carne de los dioses. O sea que hay un paralelismo increíble en el don de sí mismo. E incluso se dice a ver si Jesús comió él mismo su propio cuerpo. Y tengo un libro de unos comentarios de hace muchos años de teólogos que dicen que efectivamente en el Evangelio, entre líneas, pero se deduce clarísimamente ese tomad y comed, Jesús da su cuerpo, pero que él mismo ¿por qué? Porque hay algo muy importante dentro de los personajes. Eso es como en una obra de teatro,
y creo que Hitchcock algunas veces se presenta, sale en una película, ¿verdad? Que me parece que algunos que hacen una película se presentan, salen en un momento uno que sale con una maleta y la gente dice, mira, sí, este es Hitchcock. No sé, o sea, y después, o sea, en una obra de teatro que hay 10 personajes, a veces un autor, un actor, pues hace 2 o 3 papeles, ¿verdad? Y Sí. Jesús, que no digamos en el Evangelio, Él es el camino, la verdad, la vida, la puerta. O sea que hace hay muchísimas cosas que se presenta a Jesús como el que es manso y humilde de corazón, el que luego en el juicio final dice... vosotros malditos de mi padre, id al infierno, en fin, es el buen pastor. O sea, que está jugando una serie de papeles, pero todos sacados de una literatura que hasta ahora, como les estoy diciendo, es egipcia. Es egipcia. Y bueno, no sé, ¿qué quieren que les diga más? Está increíble. Yo me parece que aquí habría material como para hacer otro libro, ¿no? Sí, sí. Entonces hacer una lista de personajes y cada capítulo sería un personaje. Bueno, 2 cosas le quiero decir a los que nos escuchan. El libro que está ahora el doctor ofreciendo, que lo pueden hacer ustedes a través nuestro, está basado fundamentalmente en el cuento de Setme II, que tiene unos Sí. 400 años de antigüedad respecto al Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento se escribe en el 125 más o menos, o estoy mal. Sí, no, esto, sí, el cuento de Sedme II, pues sí, unos 400. no menos 300, 400, sí, porque estamos Sí. en escritura demótica, sí, sí, Bueno, sí. y entonces ahora va a sacar otro libro sobre Setme I, el otro cuento, que también está involucrado, por supuesto. Eso Sí, quería no, no, decir. Y es lo muy otro, interesante. los que estén interesados en el curso del doctor, esto es los sábados y deben comunicarse con Florencia, que aquí está con nosotros, en un correo que lo voy a decir aquí, se llama libreconcienciacd, todo junto, libreconcienciacd@gmail.com. Sí. Bueno, les saludo a todos y bueno, solamente para invitarles, o sea, es decir, si quieren tomar alguna de las clases que ya ha impartido el doctor, esta va a ser la tercera, pero bueno, si quieren ponerse al Al tanto de día. lo que se habló en las 2 primeras, pues con gusto me lo hacen saber. Aquí les vamos a dejar los datos para que la puedan ver grabada. Y bueno, si quieren entrar a esta tercera, bueno, también es posible, son digamos temas relacionados obviamente, pero que se puede comprender el tema. Pero bueno, si están interesados en las anteriores, pues con gusto también se las podemos proporcionar. Era eso lo que quería. El sábado que viene es la tercera, la pasión de Jesús. Muy bien. Bueno, Entonces, nos veremos el sábado, doctor. pues vale. Muy bien, Y, estaremos allí. y Estupendo. bueno, muchas gracias Bueno, por a sus ustedes, conocimientos. encantado. Como siempre, un placer tenerlo, un placer escucharlo. Nosotros por problemas de tiempo tenemos que parar aquí, pero les puedo asegurar que aquí hay para seguirle un buen rato, muy buen rato. Gracias, doctor. Nos vemos el sábado. A ustedes, muchísimas gracias. Adiós. Que estén todos bien, ¿eh? Sí, muy bien, gracias. Adiós.